Tiene la palabra la diputada Giselle Mamut. Gracias, presidenta. Bueno, estamos tratando una ley que creo que para todos los que estamos acá, hemos escuchado hablarla en reiteradas oportunidades, ha sido parte de la agenda de esta legislatura todo este año, pero ha sido parte también de la agenda de la Argentina todo este año. Hemos visto durante todo el 2024 un sinfín de noticias en los medios de comunicación, en las redes sociales, de testimonios de docentes en todas las escuelas de Argentina planteándonos que había algo que estaba pasando en los recreos, que había algo que estaba pasando en las aulas y que tenía que ver con un fenómeno nuevo al que había que prestarle atención. Y era esto que hoy se nos hizo tan común de leer y de escuchar, que es ver a niños y adolescentes consumiendo plataformas de apuestas online y de juegos de azar. Es una preocupación que fue visible y creciente en toda la Argentina y que esta legislatura provincial, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, fue parte de la agenda y de la preocupación y el trabajo constante de los legisladores. Un problema que claramente nos trasciende como provincia, nos trasciende como nación en un montón de cuestiones, pero que no por eso podemos mirar para otro lado y pensar que no tenemos nada para hacer al respecto desde la provincia de Santa Fe. Estamos en una situación como sociedad realmente muy preocupante. Estamos viendo cada vez más niños y niñas y adolescentes que empiezan a consumir estas plataformas, que empiezan a apostar dinero, pero también muchos de ellos que a muy temprana edad empiezan a desarrollar adicciones a los juegos, al juego compulsivo y a los juegos de azar. Y vemos todo esto por un sinfín de razones y de cosas que están pasando en la sociedad, que creo que a muchos y a muchas que somos hoy adultos nos ha venido pasando por un costado en el tiempo y que hoy nos pone frente a la cara una problemática urgente. Venimos asistiendo desde la pandemia al crecimiento de las tecnologías en nuestra vida cotidiana, vemos todo el tiempo el acceso a las pantallas de nuestros chicos desde cada vez edades más tempranas, vemos un cambio tremendo en la forma en la que estamos educando y criando a nuestros niños. Quienes son adultos, quienes son padres, quienes son madres, quienes tienen niños a cargo, hoy están cambiando la forma en la que se relacionan con ellos. Quizás antes el contacto humano era lo que prevalecía, lo que predominaba, y de pronto la tarea de cuidado se ve reemplazada e intermediada permanentemente por los dispositivos electrónicos, por las pantallas, por el celular. Lo hemos naturalizado como sociedad y ellos, desde cada vez más chicos, tienen cada vez más acceso a las pantallas y a todo lo que viene con ellos. También el acceso a las billeteras virtuales y al dinero digital, que tenemos 24/7 al alcance de nuestra mano. El bombing constante de publicidad, sobre todo de aquellas personas que son influencers o que son personajes publicitarios o públicos de cualquier entorno, especialmente en el deporte, que es tan importante para los y para las argentinas. Referentes para todos estos jóvenes y adolescentes que constituyen un modelo a seguir, una cosa para imitar y que obviamente va generando una normalización de determinadas prácticas. Esta idea muy instalada en la sociedad de empujarnos permanentemente a todos a consumir, a salvarnos solo, a querer tener dinero, a querer tener plata para poder comprar, para poder vivir, para poder ser. Y la idea de que la que va es hacer dinero fácil y rápido es algo que cada vez creen y reproducen más jóvenes y más adolescentes en la Argentina. Pero también nos encontramos con un montón de otras causas que tienen que ver con que no encontramos información, con que no producimos datos desde el Estado, con que no conocemos estadísticas, con que nos es imposible tomar decisiones desde la política pública para pensar qué hacer, qué tamaño tiene esta problemática y cuáles son las soluciones que podemos encontrar. También hay otro factor que incide muchísimo y que todos los que tenemos algún adolescente o un niño en nuestros entornos lo sabemos, la necesidad en la adolescencia de pertenecer, de parecerme a mis pares, de hacer lo mismo que hacen mis amigos, la presión social de tener que encajar en una sociedad que todo el tiempo te dice, mientras más fácil y más rápido mejor, mientras más dinero tengas mejor, y de eso se trata el éxito en la vida. Pero también vemos en paralelo una crisis económica que está haciendo que un montón de adolescentes, y nos pasó en la ciudad de Santa Fe haciendo capacitaciones sobre este tema en escuelas, que encontrábamos adolescentes de 15 años que hoy se dedican a trabajar como cajeros, levantando apuestas a través de la aplicación de WhatsApp. Y muchas veces lo hacen para tener un dinero para comprarse quizás el último celular o algo que necesitan, pero también muchos de ellos a veces lo hacen porque tienen la intencionalidad de poder colaborar con la economía de las familias en una Argentina en crisis, donde 6 de cada 10 niños viven en la pobreza y por ende también sus entornos familiares. Pero otro factor que también creemos que incide mucho en lo que está pasando tiene que ver con el vaciamiento de las políticas de salud mental y el vaciamiento de las políticas de protección a la niñez y a la adolescencia en la Argentina. Vimos un retroceso muy grande en el último tiempo en nuestro país, en el compromiso que nuestra nación tiene con las políticas públicas para niños y adolescentes.
Y vemos que vamos a contramano de todo, porque decidimos que la Comisión Nacional de Valores en Argentina habilita a los niños de 13 años a invertir en el mercado de valores y en la bolsa. ¿Qué sentido tiene permitirle a un adolescente de 13 años que esté pudiendo invertir en acciones en la bolsa, cuando debería estar jugando tranquilo a la pelota, estudiando en una escuela secundaria y aprendiendo para poder desarrollar un proyecto de vida? Pero además de que vemos estas decisiones, como la de la Comisión Nacional de Valores, que nos preocupa y que por supuesto rechazamos, también vemos un gobierno nacional que hace unos poquitos días nada más designó como secretario de Niñez de la Argentina a Ordóñez, no solo una persona que no tiene ningún tipo de recorrido ni de preparación para poder pensar en las políticas que los niños, 6 de cada 10 que hoy no comen en Argentina, necesitan del Estado, sino que además fue el empresario de una compañía muy importante de apuestas online en el país, justamente una de las que en el día de ayer, mientras el Congreso de la Nación muy valientemente y muy atinadamente discutía un dictamen que aprobó para tratar la ludopatía en la Argentina, ejercía presiones sobre legisladores para que ese dictamen no pudiera salir. Todas estas cosas que son parte del contexto que habitan nuestros niños, nuestros adolescentes, pero que también habitamos nosotros, nos llevaron a tener hoy pocas cifras, pero las cifras que vemos son muy alarmantes. Vemos que tenemos 8 de cada 10 niños en la Argentina consumiendo y apostando en plataformas de apuestas online. Vemos que en Santa Fe, como lo dijo recién el diputado Bermúdez, gracias al trabajo articulado de un gobierno y de la justicia, detectaron a más de 35.000 niños que consumen y acceden a estas plataformas en el año en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo no vamos a estar viendo a nuestras próximas generaciones transitar estas problemáticas cuando lo hemos naturalizado absolutamente todos y cuando la mayoría de los adultos de nuestra sociedad no estamos entendiendo lo que pasa, no nos estamos deteniendo a reflexionar ni a pensar por qué nuestros adolescentes y nuestros niños están preocupados por el dinero? ¿Por qué están preocupados por la plata? ¿Qué les estamos exigiendo a esos niños y a esos jóvenes? Que su preocupación no es la de ser niños y jugar, sino la de acceder al dinero para consumir. Y creo que eso nos tiene que llevar a la pregunta de qué estamos dispuestos a exigirnos a nosotros como adultos responsables en esta sociedad y sobre todo a nosotros como servidores públicos adentro del Estado. Y hay mucho que podemos hacer con esto y esta legislatura lo está demostrando en el día de hoy con esta ley. Podemos construir información, podemos producir estadísticas, podemos generar datos para tomar decisiones que no sean arbitrarias ni opinables, que sean científicas y con comprobación en los hechos. Podemos prevenir desde la educación, algo que estamos planteando en esta ley con un programa educativo a cargo del Ministerio de Educación, no solo para hablar con los niños de qué implica una apuesta y por qué apostar no es un juego, sino también para reflexionar con las familias sobre todo esto que tenemos tan naturalizado en el día a día, que empezamos a ponerle pantallas a los chicos desde los 2 años o en el cochecito, que ya vienen ahora con el dispositivo mismo para poder llevarlos a pasear cuando todavía no caminan y no hablan con un celular enfrente. Y tenemos también la posibilidad de trabajar desde este programa con los docentes y las docentes, que son tan importantes, que si no hubiese sido por los docentes y las docentes de Santa Fe y de la Argentina, probablemente no hubiésemos detectado la punta de este iceberg que nos lleva a pensar en un montón de otros problemas. Pero también podemos tener acciones para combatir el juego ilegal, como se mencionó acá, y está haciendo el Gobierno de Unidos. Detectar más de 380 sitios ilegales de apuestas que están siendo atacados y dados de baja por la justicia. Esos sitios ilegales a los que no les importa si el que entra y va a poner una tarjeta de crédito y a apostar el dinero tiene 18, 14, 5 años u 80. También podemos bloquear los sitios de apuestas ilegales y las publicidades en los edificios públicos como se ha hecho. También podemos involucrar a un montón de ministerios en el trabajo tanto de prevención como de acción sobre esto. Ministerios que incluso en el tratamiento de esta ley en las comisiones han sido parte de construir esta síntesis y este consenso que hoy vamos a votar. Pero por último quiero, antes de pasar a votación y de pedirles a todos mis compañeros y compañeras que apoyemos este proyecto, destacar el trabajo en esta legislatura. Ayer tuvimos la buena noticia de que el Congreso de la Nación sacó un dictamen y dio un paso adelante en el tratamiento de esta ley a nivel nacional. Una ley que es fundamental para regular muchas cosas sobre las que las provincias no tenemos competencia para regular, sobre las que las provincias tenemos limitaciones para trabajar. Necesitamos esa ley y celebramos ese acuerdo del día de ayer, pero no podemos dejar de mencionar que también vimos imágenes de un Congreso de la Nación que todas las semanas
nos va mostrando una cara de la política que creo que no es la que en Santa Fe tenemos intenciones de reproducir o tenemos intenciones de mostrarle a la ciudadanía. Y por eso no me parecía menor destacar que esta ley que vamos a aprobar hoy no solo tiene autoría de un montón de diputados, también de senadores, también han participado ministerios de un poder ejecutivo, pero nos hemos puesto de acuerdo entre legisladores de un montón de fuerzas políticas distintas que entendemos que la prioridad en este momento es abordar esta problemática social pensando en que la prioridad son los chicos y las chicas. Reconocer ese trabajo que es resultado de la voluntad política de todos y todas los que estamos acá. Y por último decir y cerrar mi intervención citando una frase de la Chiqui González, que siempre me gusta citar cuando hablamos de infancias en esta legislatura, que una vez nos dijo que poner a los niños en el lugar que se merecen es una tarea prioritaria de los adultos que estamos enamorados del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.